Ahora hablaremos sobre los métodos de control de hemorragias más conocidos. La presión directa es una técnica utilizada y enseñada por años, pero antiguamente se mencionaba que si el apósito colocado de forma directa sobre el sitio de sangrado se empapaba de sangre, debía colocarse otro apósito sobre este y así sucesivamente hasta controlar esa hemorragia. Esto hoy en día se desmiente. La evidencia, los documentos y las actualizaciones mencionan que si el primer apósito colocado de forma directa sobre el sitio de sangrado se empapa de sangre, debe retirarse, identificar bien el punto de sangrado, aplicar otro apósito estéril sobre el sitio de sangrado y ejercer una presión mayor de la que se hacía al principio. Esta debe ejercerse con toda la presión del cuerpo o con toda la fuerza del cuerpo, exactamente si son sobre las extremidades superiores o sobre las extremidades inferiores. Esta técnica se basa en el principio de Bernoulli y para poder entenderla tenemos que saber que la presión directa que se ejerce sobre el sitio de sangrado aumenta la presión intraluminal, disminuye la presión extramural, por lo cual enlentece o disminuye el sangrado, lo detiene, controlando en sí esta hemorragia que teníamos presente. Tenemos que saber también que en el 95% de los casos esta técnica es efectiva en el sangrado capilar o en el sangrado venoso. Inclusive en algunas ocasiones es efectivo en sangrado arterial leve. La segunda técnica o segundo método es el packing o empaquetamiento, como también se le conoce, que consiste en el rellenado de un orificio con gasa en rollo o venda en rollo, introduciéndolo en el orificio, y se basa esta técnica en tres principios. El primer principio es rellenar la zona de sangrado. Para esto traje un tipo de estimulador improvisado para poder mencionar o mostrar un poco esta técnica. Tenemos que saber que aquí tenemos un orificio que se puede atribuir a un orificio por proyectil balístico o por algún objeto incrustado o empalado, así como también por alguna laceración o corte por arma blanca. Tenemos la venda en rollo. ¿Cuál es la técnica de esto? Primero, rellenamos el orificio, ¿cierto? Enrollamos un poco de tela en nuestro dedo, introducimos y con el dedo contrario mantenemos la presión de esa gasa sin retirar, para poder retirar y poder nuevamente enrollar gasa en nuestro dedo y finalmente introducirlo de nuevo. Esto así una y otra vez hasta que ya quede totalmente rellenado el orificio, para hacer posteriormente o para pasar posteriormente al segundo principio, que viene siendo la compactación. Tenemos que saber que no solamente se debe rellenar el orificio para poder controlar esta hemorragia. Para poder controlarla también se debe formar un tipo tapón duro y rígido, y no debe quedar suelta esta gasa, porque si queda suelta se genera aire en la zona, se genera un espacio y no va a colapsar el vaso sanguíneo, que es lo que nosotros necesitamos para poder controlar esa hemorragia. Entonces, una vez pasando al segundo principio, ¿cierto?, que es cuando primero rellenamos, ¿cierto?, que era el primer principio. Después compactamos con toda la gasa. Una vez completado o rellenado el orificio completo, compactamos la gasa, ¿cierto?, presionándola por un tiempo de mínimo 10 minutos. Y finalmente, con lo que sobra, le hacemos un tipo vendaje sobre la lesión o sobre la gasa puesta. Una vez controlada la hemorragia, como les mencionaba, si es que no contamos con algún tipo de gasa hemostática, debemos hacer presión por mínimo 10 minutos para poder controlar esta hemorragia, y en el caso de que tengamos algún tipo de gasa hemostática, se disminuye el tiempo a 5 minutos dependiendo del fabricante o dependiendo de las instrucciones o indicaciones del fabricante. Es importante conocer estos tres principios, porque si nos saltamos uno o si solamente rellenamos y no compactamos el orificio donde vamos a empaquetar, no va a ser efectivo el control de sangrado. Por el contrario, si es que no aplicamos la presión directa mínima por 10 minutos, tampoco va a ser efectivo este control de sangrado. Es por esto que estos tres principios deben ir de la mano y deben seguirse al pie de la letra. Finalmente, pasamos al uso del torniquete. Aquí les muestro un torniquete de entrenamiento. Este es un torniquete modelo CAT. Y tenemos que saber que no hay mejor torniquete, o no hay ningún mejor torniquete, sino que el mejor torniquete es el que se sabe usar
se sabe utilizar y con el que obviamente cuentan. Es importante saber que existen mitos sobre el uso del torniquete y hoy en día se desmienten todos estos mitos. Anteriormente se enseñaba que se debía soltar cada 10 minutos, ¿cierto? O cada un cierto tiempo, porque podía provocar la pérdida de la extremidad. Mencionar que esto no es así, se desmintió y la evidencia científica, los documentos y las actualizaciones mencionan que un torniquete puede estar un tiempo de 2 horas puesto como recomendación sin que cause ningún tipo de daño más que dolor. ¿Por qué les digo dolor? El torniquete a la aplicación duele demasiado. Tenemos que saber que si el paciente está consciente se le debe explicar este procedimiento y mencionarle que el torniquete duele demasiado pero que le va a salvar la vida. Lo otro, es importante saber que el torniquete se debe, si es que tenemos la identificación de la zona de hemorragia, se debe colocar o aplicar de 5 a 7 centímetros sobre la herida. En el caso de que este primer torniquete no sea efectivo, se puede aplicar otro torniquete sobre el primer puesto. Para poder instalar un segundo torniquete, las indicaciones dicen que el primer torniquete no se debe soltar hasta que el segundo esté puesto. Una vez aplicado y colocado el segundo torniquete, ya se puede ir soltando levemente el primero para poder identificando si es que existe aún sangrado o si es que no. De lo contrario, si es que ya se detuvo el sangrado con el segundo torniquete puesto, con el que pusimos más arriba al primero, el primer torniquete que habíamos puesto se debe soltar y se debe retirar. Tenemos que saber también que en el caso de zonas tácticas, zonas hostiles o donde estemos en riesgo, el torniquete se debe poner lo más alto y apretado posible y que el primer jalón o el primer tirón debe ser primordial para poder ejercer o para que este dispositivo funcione como torniquete y logre el control de hemorragia en la zona. Tenemos que saber también que este dispositivo se aplica sobre las extremidades inferiores o las extremidades superiores. Quiere decir que se aplica sobre los brazos o en las piernas. No se puede aplicar en zonas de unión, ejemplo, la zona del cuello, zonas axilares o la zona de la ingle, porque no nos permite la aplicación en esta zona debido al diámetro, al largo del torniquete. Por otro lado, tenemos que saber que se deben y se recomiendan torniquetes comerciales para la aplicación en control de hemorragias exsanguinantes porque los torniquetes improvisados tienen una tasa de fallo superior al 90%. Y tenemos que saber también que los elásticos que se utilizan en los consultorios, en las postas, en los CEFAM, en los hospitales, no nos sirven como torniquete. ¿Por qué? Porque al colocarlos sobre la extremidad se expanden y no va a colapsar el vaso sanguíneo que nosotros necesitamos colapsar. Es importante entender que existe una diferencia entre el torniquete arterial y el torniquete venoso. El torniquete venoso es, como les mencionaba, el que vemos en los centros asistenciales, que solamente sirve para poder colapsar las venas y es por esto que podemos canalizar una vena de forma más fácil y podemos identificarla mucho más fácil. Pero a diferencia de las venas, la arteria está más profunda, por lo cual esto no va a ser efectivo. Y en el caso de que se intente hacer un torniquete con algún cinturón, alguna gasa elástica, con algún elástico simplemente, o alguna venda, claro, va a ejercer o va a funcionar como torniquete, pero va a ser un torniquete venoso. Y eso nos va a llevar a que se genere acumulación de sangre en la zona, se genere edema, ¿cierto? Se genere dolor. Con esto también se va a generar un síndrome compartimental y acidosis también en la zona y un cúmulo de problemas que va a llevar a que nuestro paciente se descompense o se genere un problema mayor. ¿Cómo funciona un torniquete? Un torniquete funciona ejerciendo una presión circunferencial alrededor de una extremidad y esta presión es mucho mayor que la presión sistólica del organismo de una persona. Tenemos que saber que la presión del torniquete fluctúa entre los 250 y los 350 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que si aplicamos un cinturón, ¿cierto? Si aplicamos un cordón, si aplicamos algún cable, si aplicamos alguna cuerda, algún cordín, etc., podría no ejercer la presión suficiente para poder colapsar las arterias, ¿cierto? Que están más profundas que las venas y podrían colapsarnos las venas funcionando como torniquete venoso y al final dañando a nuestro paciente porque al final va a seguir sangrando, va a seguir desarrollándose o va a seguir agravándose esta hemorragia. Es por esto que se insta PHTLS 10ª edición. Nosotros le instamos y le mencionamos y le indicamos o le recomendamos
que se debe aplicar un torniquete comercial como primera intervención ante estas hemorragias potencialmente letales o potencialmente exsanguinantes.